Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Stephanie Muñoz, gastroenteróloga, que nos va a hablar de un tema sobre la Navidad y la alimentación. Pero yo quisiera que la ñapa nos las den a principio y no al final. Doctora, sí, realmente, como médico, antes de entrar a la especialidad de gastroenterología, piense y ayúdenos a que si aquella expresión de que un alto porcentaje, después de lo genético, de las enfermedades entran por la boca, es decir, con la alimentación, ¿es tan alto como se dice o hay que prestarle atención a la alimentación? Muy buenos días. Gracias, por doctora. la invitación a este prestigioso programa. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que comemos es cómo nos vamos a sentir inmediatamente, cómo nuestro cuerpo va a enfrentarse a ese tipo de alimentos. Hay alimentos que pueden tener inconvenientes y crear toxinas dependiendo de la elaboración en lo que se encuentren. Y tenemos también que hay personas que son susceptibles a crear intoxicación alimentaria, otros no. Eso va a depender del huésped de cada organismo. Como bien sabemos, en esta época, en las Navidades, tenemos a bien reunirnos, reencontrarnos y estar con diferentes grupos de los cuales no sabemos cómo se elaboraron esos alimentos, cómo fue el procesamiento y la calidad de estos. Por lo tanto, cuando nosotros ingerimos un alimento, todos estamos expuestos, porque usted puede estar acostumbrado a comer pescado, a comer huevo, pero hay un día que su organismo dice, no, voy a hacer un frente y crear entonces una reacción de hipersensibilidad, demostrando así lo que son síntomas más llamativos, como una diarrea rápida, unos vómitos, y por ende nosotros debemos de mantener una higiene saludable a la hora de preparar los alimentos, porque todo entra por la boca, como usted dice. Sí, doctora, en el caso de las comidas que la tradición nos impone, desayuno, comida y cena, en el caso de la alimentación láctea que tenemos durante los primero la materna o luego la sustitución de la leche materna por la otra leche, realmente ese orden tradicional de 3 comidas, cantidades, calidades, por ejemplo, marca mucho a un ser humano el que se haya alimentado sin leche materna o con leche materna. Se dice que la leche materna te produce más defensa que la otra. ¿Eso es así? Eso es así, excelente prescripción al momento que tenemos que recordar de que todas las personas que están alimentados con lactancia materna exclusiva, dígase 6 meses, está garantizado de que su sistema inmunológico es más potente que aquellos que se alimentaron por proteína o leche de vaca desde el nacimiento, ya sea por algún problema de que la madre no pudo darle el seno, pero está demostrado de que aumenta las defensinas, sobre todo en la microbiota del intestino, y por ende tenemos más fuerza para infectar esos patógenos, y así el que se alimentó con leche materna va ganando. Hay algo que ella dijo al principio que tiene que ver con la susceptibilidad a intoxicación a partir de lo que ya uno tiene adentro. Es decir, uno piensa, me curé del Helicobacter. ¿Realmente la gente se cura del Helicobacter o hay otras flora bacteriana, creo que se llama, que permanecen siempre dentro del cuerpo, bajo control y que se despiertan en caso de consumir ciertos alimentos? Es así, el Helicobacter pylori tiene erradicación, se elimina, pero las constantes reintervenciones de personas comiendo alimentos de los mismos cubiertos tienden a reinfectarse. Entonces uno pensó, pero una vez tuve Helicobacter, me curé y de nuevo lo tengo. ¿Qué pasó, doctora? ¿Hice alguna resistencia? ¿Qué pasó? Entonces la reinfección nuevamente de la bacteria, porque sí tiene cura. ¿Existe alguna literatura que confirme o que niegue
que cada vez que ustedes hacen una gastroscopía, generalmente pueden imprimir el resultado, porque te da Helicobacter pylori, hernia diafragmática y gastritis o esofagitis. ¿Es que ese es un estándar que te lo tiene todo el mundo o eso es un porcentaje alto de la población? El doctor dice que debería haber un checklist en la lista de médicos. Usted tiene esto, y esto, que es tan muy común. ¿Es así tan frecuente? Sí, es muy frecuente. Incluso nosotros como gastroenterólogos cada día decimos, wow, Dios mío, pero casi todo el mundo, ya yo sé lo que voy a encontrar una hernia hiatal, una gastropatía, ya sea por AINES o por consumo de algunos alimentos bien sazonados, que como nuestra cultura es de cocinar con muchos sazones, mucho ajo, mucha cebolla, eso tiende a que nuestra mucosa gastrointestinal esté un poquito siempre inflamada. Sí, pero eso no ocurre en la colonoscopía, No. Porque en la colonoscopía te dicen que hay pólipos o hay divertículos, y eso con eso no lo puedes negar, o hay o no hay. Pero esas 3 o 4 cosas es un estándar casi un porcentaje alto, que yo he llegado a pensar hasta que ni siquiera la hacen, sino que la reportan. No, yo confío en mis compañeros gastroenterólogos y que en sí lo que el paciente tiene es lo que se describe. No podemos hacer algo de que no hemos visto, y simplemente el hecho de que es muy frecuente por la alimentación que tenemos, por el consumo de alcohol, que está muy relacionado, sobre todo los casos de esofagitis, y por ende tenemos que describir lo que encontramos. Doctora, en la generación suya no, porque el gastroenterólogo de hoy se forma como endoscopista, es decir, endoscopia de recto o de colon y de estómago. Pero anteriormente el gastroenterólogo que era clínico tuvo que dar el salto a intervencionista, a hacerse invasivo. ¿Realmente usted vivió esa época o se graduó como las dos cosas? Así es, tuve el privilegio de tener las dos especialidades al mismo tiempo. Es una especialidad que dura 3 años. Nos forman como gastroenterólogos en todo el manejo de patologías clínicas y diagnóstico, y también con diagnóstico a través de endoscopía y colonoscopía, y además de otros procedimientos invasivos como biopsia hepática y todo eso, que gracias a Dios y que estamos en la actualidad podemos contar con ese privilegio. ¿Qué edad se marca para en un chequeo regular, no en una enfermedad? Una persona que quiere hacerse un chequeo de salud, ¿está ordenado en la endoscopía? Bien, la colonoscopía, que es la evaluación del colon bajo visión directa del colonoscopio, está indicada en todo paciente mayor de 45 años o que tenga algún factor de riesgo para cáncer 10 años antes del diagnóstico de su primer paciente, o sea, del familiar, dígase de papá o mamá. Entonces, si usted no se siente nada, solamente con el hecho de cumplir 45 años, debe realizarse su colonoscopía. Ya la endoscopía superior o alta es mayormente indicada cuando tienen síntomas relacionados o que tienen algún familiar de primer grado con algún antecedente de cáncer. Vamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver la ingesta inusual de alimentos durante esta época del año, Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿cuál es para el organismo? Hay mitos, hay personas que piensan que quizás acompañando la comida con cierta bebida puede que haga una mejor digestión, o quizás hace unas combinaciones de alimentos que puedan hacerle daño. ¿Qué recomendaciones nos hace usted con respecto a la manera correcta de elegir lo que se va a comer y con qué acompañarlo en esta comida de Navidad? Ok, sí, en esta época es muy frecuente que veamos muchos menús diferentes según la región. En este país es típico que la mesa debe estar llena, sobre todo muchos carbohidratos, pastelones de todos tipos, ensaladas de todos tipos y sobre todo carnes. Entonces es mantener un equilibrio y la cantidad de los alimentos a la hora de elegir su plato. Cada quien es responsable de servirse. Mayormente, como en todas las familias, cada quien tiene el derecho de elegir su porción. Entonces, lo ideal es hacer una proporción
mayormente de vegetales, fibras, o que las ensaladas sean mayormente a base de hortalizas, y no simplemente hacer la típica ensalada rusa como un buen dominicano, donde mayormente le echan papa, huevo, que son ya más dañinos, y combinándolo con la mayonesa, que ese es uno de los desencadenantes de intoxicación alimentaria, y más cuando pasan de 24 horas, el recalentado del 25. Entonces, esto es importante. Y si usted va a comer ensalada rusa, comer un poquito el mismo día o 2 horas de haberla preparado. Doctora, las 3 comidas, ¿es una necesidad o un hábito, costumbre que se puede o reducir, aumentar? Porque a veces hay algunas situaciones en que el médico te dice, haz 4 comidas de menos cantidad, o te dice, con 2 es suficiente, o no hagas cena muy tarde. Realmente, el 3 o 2 comidas, ¿es una necesidad o una costumbre? Es una costumbre generalmente. Nosotros como gastroenterólogos recomendamos realizar 5 comidas o 6 comidas en pequeñas cantidades. Desayuno, que no debe de faltar, el almuerzo, una merienda, la cena, y antes de acostarse puede ingerir algún tipo de fruto sin azúcar. Bien. ¿Qué tiempo se toma una comida de que usted la mastica, se absorbe y expulsa lo que no necesita? ¿Cuántas horas ustedes estiman? Y nosotros estimamos que aproximadamente de 4 a 8 horas, dependiendo. Entonces, si es así, 4, 3 horas, ¿por qué recomiendan 4 o 5 comidas? Si en ese momento se está ocurriendo una digestión. Así es, pero tenemos que tener en cuenta que el estómago produce mucho ácido a pesar de que no esté ingiriendo alimentos. Si le echamos alimentos al estómago, este va a tener como una protección para que el ácido gástrico no lesione la mucosa, y por ende no es necesario de que saltarnos el desayuno. Muchas personas que utilizan usted me está diciendo que hay que mantener el estómago ocupado para que todo el ácido que ellos segregan tengan alimentos para usarlo, es decir, alimentos para metabolizarlo. Así es. Lo importante es aportar esa cantidad de alimentos, y en poquitas porciones, para evitar de que refluya, o que si hay personas que tienen un metabolismo lento o sensación de dispepsia, esa comida pueda digerirse más rápido y no subir al esófago. Está bien establecido a qué altura se absorben determinados elementos en todo el tracto intestinal. Es decir, ¿dónde comienza? ¿Comienza en estómago y termina en sigmoide, allí en o realmente hay lugares que no hay absorción? Generalmente, cada parte del sistema digestivo tiene su función, y la función de absorción mayormente está en el intestino delgado, y en el intestino grueso ya se encarga de compactar el bolo fecal y así absorber el agua y eliminarlo como desecho a través del recto. ¿Y por qué a veces te dan una pastilla sublingual si la boca no es un lugar de digerir, o te ponen un supositorio rectal en el principio y en el final, sin ser ese lugar el lugar para absorber normalmente sustancias? Muy bien, tenemos también absorción sistémica, como son los lugares debajo de la lengua, región sublingual, y en la región rectal, que son muy propensos a absorber sobre todo medicamentos. Por eso son una vía de acción rápida. En caso de que tengamos una crisis hipertensiva, colocamos una pastillita o un antihipertensivo debajo de la lengua, y el paciente en 15 a 20 minutos podemos bajarlo de 180 a 160, siempre y cuando que no tenemos que bajarla muy rápido. Doctora, dentro de un rato vamos a tener una cardiólogo que seguro nos va a decir que la sal, la grasa, el tabaco y el alcohol en exceso no son recomendadas para un buen funcionamiento del sistema cardiovascular. En el caso del sistema digestivo, fuera de los excesos, que se sabe que todo exceso es malo, ¿cuál es la situación de aquellos alimentos que debemos cuidarnos, que no debemos comer, que debemos comer poco, o sobre todo esos 2 elementos, que es la carne, que dicen que tarda mucho en digerirse, o los vegetales, que se corre el riesgo de que sean portadores de enfermedad infectocontagiosa?
Muy bien. Nosotros como gastroenterólogos recomendamos de que se ingieran alimentos a base de frutas, verduras. Sabemos que estamos en Navidad y que mucha gente no van a seguir esta línea, pero si usted lo va a realizar, comer con conciencia se llama. Usted puede coger un poquito de carnes, pero que no tengan, si es de cerdo, que no sea el cuerito del cerdo, para evitar saturar las grasas, porque el organismo cuando tiene grasas de más la puede acumular en el hígado. Entonces debemos de cuidar nuestro hígado, además de la ingestión de alcohol moderado, siempre y cuando el alcohol produce muchísimas manifestaciones, sobre todo desde la boca, garganta, hasta el intestino. Entonces queremos evitar esas sintomatologías en estas épocas. También debemos controlar el consumo de sal, ya que esta se asocia a retención de líquidos, sobre todo en pacientes con hepatopatías, pacientes renales o que son diabéticos. Tenemos que tener en cuenta los dulces, cero excesos. Los dulces pueden estar decorados, pero si hay una uva o una manzana, elegir las uvas y las manzanas, porque cuando ingerimos las frutas en su composición natural, esto nos va a ayudar en un aporte de fibras y nos va a ayudar con nuestro tránsito intestinal y así podemos hacer una mejor absorción. También recordamos la ingesta abundante de agua, por lo menos 8 vasos de agua con cada comida, ingerir un poco de agua, así evitamos deshidratarnos, porque sabemos que se consumen muchas bebidas alcohólicas y así evitamos entonces un proceso de deshidratación. ¿Qué porcentaje de patología gastrointestinal ustedes le acreditan a la constipación? A la constipación, mira, hay un sinnúmero... El estreñimiento. Sí, muy bien. El estreñimiento constipación está asociado a muchísimas patologías. Pueden ser, nosotros lo decimos que es como un síntoma de un sinnúmero de patologías. Hay pacientes con síndrome de colon irritable que pueden tornarse tanto de diarrea o una versión constipación. Está relacionada a factores de estrés, factores psicológicos y además el consumo importante de harinas. Sabemos que en este país todos consumimos mucho pan, muchas harinas y esto hace de que mayormente la constipación sea nuestro día a día. Hay pacientes que duran hasta una semana sin evacuar y para ellos es normal. Y es normal que nosotros diariamente vayamos al baño. Entonces es importante mantener una dieta rica en fibras y rica en agua para ayudar. ¿El cáncer de colon no se asocia al estreñimiento? El cáncer de colon está asociado al estreñimiento porque el tránsito que dura estas heces en el organismo es más propenso a que estas mucosa se vea dañada constantemente con ese tóxico que debe de estar fuera y así aumenta el riesgo. También el consumo de carne roja está relacionado al cáncer de colon. El agua y el estreñimiento. El agua y el estreñimiento son dos polos, como quien dice, que son directamente proporcionales. El que no consume agua directamente está más propenso a sufrir estreñimiento. Pero cuando te hablan de 8 vasos, doctora, eso casi... Y de tomar, aunque no tenga sed, doctor. Aunque no tenga sed. Lo ideal es que uno ande con su botella de agua cada vez que usted la vea, tomarse un trago. Y así, lo normal es que uno recomiende de 2 litros de agua al día. Sabemos que no muchas personas tienen algunas restricciones, pero siempre y cuando se puede, y sobre todo si hacen ejercicios diariamente, debe de compensar esas pérdidas con la ingestión del agua. Ayer una persona me dice, estamos en diciembre. Desde el 1 de enero en adelante volvemos con el desayuno intermitente. Entonces, eso es un método que yo no me he preocupado mucho por saber en qué consiste, pero parece que tiene que ver mucho con dejar de comer durante un periodo prolongado. Analíceme eso, por favor, doctora. Eso no es algo que termina siendo dañino para la salud, aunque rinda su efecto de bajar de peso. Así es. ¿Cómo se debe llevar eso? ¿O si es correcto llevarlo? El desayuno intermitente no es correcto, no lo recomendamos, porque usted debe de mantener unos aportes calóricos o una ingesta energética diaria, el cual usted en un día no puede superar la del otro día. Por tanto, hay un mecanismo de feedback o retroalimentación de que usted diariamente debe aportar unas calorías y si al día siguiente usted no lo aporta, lo que su organismo le va a producir más demanda. Entonces, al día siguiente usted va a tener más hambre y va a querer devorar en el día que le toque los alimentos. Bien, doctora, aún para los que dejamos de leer medicina hace mucho, nos resulta un poco misterioso el hecho de que hay algunas especialidades o algunos órganos muy relacionados con el sistema gastrointestinal. Por ejemplo,
las vísceras. Usted tiene un estómago y unos intestinos, pero en el camino se encuentran dos agujeritos, uno del hígado o de la vesícula y otro del páncreas. Y otro tema que le vamos a tratar, pero quisiera primero que nos hable de si ustedes son los encargados de esas dos vísceras o si ustedes le dejaron eso a los endocrinólogos. El gastroenterólogo tiene muchos órganos que tratar y dentro de estos también tenemos el hígado y el páncreas. Y todas las patologías relacionadas a esta, el gastroenterólogo es quien las trata. Por ende, nosotros decimos que el gastroenterólogo es el médico internista que está más completo porque manejamos muchos órganos. Entonces, el día a día, las enfermedades del páncreas casi son olvidadas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en estas fechas, la pancreatitis, sobre todo por el uso indiscriminado del alcohol y las grasas, están descritas y debemos de evitarla, así también como el uso indiscriminado del alcohol puede afectar su hígado directamente, produciendo lo que se llama una esteatohepatitis alcohólica, y si eso se progresa, puede llegar hasta una cirrosis hepática. Doctora, el organismo es integral, todo tiene que ver con todo, y riñones y aparato reproductor que están en el abdomen, pero hay algo que nos llama la atención y es que alguien me dice que las diálisis son o una máquina renal que te saca la sangre, te la filtra y te la vuelve a poner, o una diálisis peritoneal, que tiene que ver con inyectar ese líquido en el peritoneo. ¿Tiene el peritoneo algo que ver con gastroenterología? Más bien, como ese es un órgano, un protector, perdón, protector de las vísceras, generalmente está ahí como formación de protección a los demás órganos diana. Entonces, en el proceso de protección, diálisis, es una protección para evitar, por ejemplo, en accidentes. Una protección, una protección física, como un de colchón de amortiguar. Y este sirve para ayudar a proteger esas vísceras huecas. Entonces, como son tan sensibles, la mucosa del colon, incluso cuando nosotros estamos haciendo una colonoscopia, decimos, wow, nosotros estamos trabajando y vemos esa translucidez del colon. Es una mucosa bien finita y por eso tenemos que tener una protección para esos órganos. Además de que nosotros cada día estamos expuestos, cada quien que sale en un automóvil puede estar expuesto a un accidente, ni Dios lo permita, pero esa es la protección primordial. Pero como usted dice, la diálisis peritoneal se utiliza en algunos casos y la hemodiálisis en algunos casos de los pacientes, por ejemplo, los que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen que dializarse, lo utilizan a través del peritoneo porque no pueden manejar mucho volumen. Doctora Muñoz, en enero 15, ¿cuáles son los casos más frecuentes que usted va a recibir después de esta Navidad y de los excesos navideños? Bueno, las patologías que mayormente recibimos son las gastroenteritis, están asociadas al consumo de comida mal lavada o producida por algún patógeno, dígase parasitosis o algún virus que generalmente es estacional, mayormente por el consumo de alimentos unos con otras personas, y así evitamos también, vamos a recibir pacientes con elevación de transaminasas por tanto consumo de alcohol, que mayormente se tiende a ver, y las hepatitis, sobre todo el grupo A, que tiene una transmisión fecal-oral. Bien. Doctora, gracias. Tendremos oportunidad de hablar después de hígado y de hepatitis y esas cosas. Doctora Stephanie Muñoz, gastroenteróloga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.